Punto 2, cómo transformamos una idea y cómo hicimos para empezar y llevarlo a lo que soy 10 años después. Bueno, como decía en el punto 1, esto arranca todo al revés de cómo tiene que arrancar una empresa y es el aprendizaje que me dejó estos 10 años. Justamente no analizamos, no presupuestamos, no planificamos, no hicimos análisis de mercado, no establecimos quién era el cliente objetivo, no establecimos los espacios de entrenamiento que necesitábamos. No analizamos la ubicación geográfica del espacio que íbamos a tener, hicimos todo al revés. Durante 5 años estuvimos en el lugar equivocado, en Colegiales, en una sede donde era difícil llegar con el auto, era difícil estacionar, eran 600 metros cuadrados y después con el tiempo nos dimos cuenta que por ahí no hacían falta 600 y con 400 estábamos bien. O sea que esos primeros 5 años fueron años muy difíciles, donde hubo mucha inversión y uno de los errores que cometimos fue no haber presupuestado lo que iba a costar todo lo que vino por delante. Porque había una sensación mensual de poner plata todos los meses y poner inversión todos los meses, que sin duda complicaba también el desarrollo y hacía menos disfrutable el camino que estábamos recorriendo. O sea que mientras también cometíamos errores y repasábamos y aprendíamos esos errores, buscábamos el producto que tenía que ver en ese momento con los comienzos, estaba muy orientado a la neurociencia aplicada al deporte, al entrenamiento visual, al manejo del estrés y al estímulo físico intercalado con estímulos mentales y cognitivos. Pero todo era una búsqueda permanente de desarrollo, por eso cuando la pregunta 2 pregunta también si es una franquicia o fue un desarrollo propio, lo que Acumen es hoy tiene que ver con todo el tiempo de desarrollo, prueba y error y toma de datos. A los 5 años más o menos es cuando se da, ya en ese momento ya me doy cuenta que era difícil estar donde estábamos y encaramos una mudanza a un lugar ya distinto, con muy buen acceso para autos, con estacionamiento, con gimnasio, con pileta, ubicado neurálgicamente en Buenos Aires y en una ubicación geográfica donde es un polo deportivo, lo que también simplificaba el acceso al cliente. Definíamos también quién era el cliente sin duda era el deportista de alto rendimiento en ese momento, a los 5 o 6 años de que iba avanzado el proyecto. Llegamos al Club Ciudad de Buenos Aires, en Núñez, en Buenos Aires. Ya los metrajes, los espacios habían sido analizados de otra manera. Ya había una identidad definida, había un diseño definido y puedo decir también que cuando ingresamos a este segundo lugar, a este segundo espacio, el lugar se prediseñó y fue una consecuencia de lo que estaba prediseñado y los renders que habíamos desarrollado. En el año número 7 más o menos es cuando ya tengo pensado y empezamos a pensar en toda la parte ya de franquicias. Era un modelo que era una solución porque como conté anteriormente, nosotros no pensamos o no contamos con el capital inicial para desarrollar lo que queríamos lograr, que era un método que se utilice en todo el mundo. Esto es lo que complicaba las cosas por un lado, pero hacía que también nos exijamos permanentemente y busquemos nuevas alternativas, nuevos contenidos, nuevo equipamiento, nuevo material y sobre todo cómo organizar la información, que esto es algo que justamente en el año 7 más o menos es cuando a partir de empezar a pensar en un modelo de franquicias empezamos a desarrollar nuestra propia plataforma online, ¿no? Y donde organizar la información, tanto interna como de cada deportista que entrenábamos o cada entidad que entrenábamos. Empieza a correr todo el manual de procedimientos, que en principio iba a ser impreso, después pasó a ser una plataforma online. Todos esos manuales están hoy en nuestra plataforma para poder ser ejecutados desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista de un negocio que puede ser un centro de entrenamiento como el que tenemos en Núñez o tenemos en Mendoza. En el camino fue surgiendo todo esto que decía anteriormente, que era un montón de factores que cuando uno arranca con un emprendimiento y no analiza todos los... Por un lado, si uno hubiera analizado todo lo que tenía que analizar, muchas veces los emprendimientos no arrancan. Entonces mi experiencia como emprendedor dice que no es que reniego de ese tiempo transcurrido, pero sin duda uno cuando arranca sin el capital que necesita, pierde tiempo o se equivoca y tiene que volver a corregir y no es fácil el crecimiento cuando uno tiene el capital necesario. En esto es donde digo que es fundamental que todo esto
que todo el comienzo se planifique y se arranque. Hay un factor fundamental que son los recursos humanos, por ejemplo, y todo el avance de un emprendimiento que arranca sin análisis de recursos humanos tiene que ver también con un montón de gente que quizá no es la adecuada para los puestos que uno necesita. Entonces, hoy, después de 10 años, puedo decir que está mucho más claro qué recursos humanos, qué perfiles, qué tipo de profesionales, desde qué área tiene que estar orientado, qué tipo de capacitación tiene que tener ese recurso humano, desde qué rama, por ejemplo, el psicólogo deportivo, desde qué rama viene, tiene que venir desde la biopsicoeducación o de lo que es la educación y la formación del deportista. Estos son todos factores que hicieron que el camino se haga largo, pero que después de 10 años de aprendizaje puedo decir que hoy la empresa está ordenada, está en etapa de crecimiento e inclusive pudiendo crecer mucho más de lo que hoy está creciendo, quizás justamente por falta de capital y por no poder tener el equipo que necesita para crecer a nivel mundial como lo podemos hacer, con demanda, con un montón de gente que se contacta, con un montón de gente que quiere saber de qué se trata y teniendo ya desarrollados varios canales comerciales que están en stand-by justamente por no poder ejecutarlos y no tener quizá el capital para poder armar el equipo necesario que necesitamos. Desde el punto de vista de recursos humanos también, es importante decir que hay 3 áreas de trabajo donde justamente conviven nutricionistas, psicólogos deportivos, preparadores físicos y que el plan que desarrollamos de cada deportista es integral y es lo que necesite él para lograr los objetivos que se propone.